Bueno, pues en primer lugar, como en todos los congresos, es empezar un poco por los agradecimientos. Es decir, agradecer a la organización del congreso que haya pensado en mí para impartir esta ponencia, que al final refleja un poco cuál es el campo de trabajo en el que vengo desarrollando mi labor docente e investigadora estos últimos años. Y en segundo lugar, pues es disculparme un poco por el título de la conferencia, que es decir, educación y medios de comunicación en las sociedades democráticas, pues realmente prácticamente da para 3 conferencias y no un seminario entero. Sí que es cierto que Jesús Vale, el organizador, pues me dijo que adaptara un poco el título al contenido del congreso, y yo lo que hice es, bueno, pues mi experiencia docente es como profesor e investigador en una facultad de educación, de ahí la educación en primer lugar. En el ámbito en el que estoy trabajando son los medios de comunicación social, de ahí la segunda parte, y bueno, no dejamos de vivir en una sociedad democrática, hay días que menos, pero es la sociedad en la que vivimos, entonces bueno, era la cuestión por la cual quise integrar las 3 en el título, siendo consciente de que prácticamente es imposible abarcarlo todo en el escaso tiempo que voy a tener. Bien, como ya he dicho, soy docente del Departamento de Sociología y Trabajo Social, del área de Sociología, en la Facultad de Educación de Palencia. Imparto docencia tanto en el grado de Educación Social como en el grado de Educación Primaria. Y por ahí va a ir un poco mi reflexión sobre la formación a futuros maestros y maestras de educación primaria entre 6 y 12 años y educadores sociales trabajando en los diferentes ámbitos sociales. Todo ello, su vinculación con los medios de comunicación social, el trabajo con adolescentes jóvenes y cómo ello puede repercutir para el cambio social de nuestra sociedad democrática. Vale, como verán ustedes, pues demasiados objetivos para una pequeña conferencia. Bueno, he querido incluir este título de Educación, qué bonito nombre tienes, pensando un poco en la canción de la cabra mecánica, aquella de Felicidad, qué bonito nombre tienes. Porque al final todos estamos en el mundo de la educación. Los que nos dedicamos a la docencia, los que tienes hijos e hijas en edad escolar o los que contribuyen con sus impuestos a financiar la educación pública y la concertada también en nuestro país, España. También he querido incluir, ya lo verán en todas las presentaciones, ese emoji, tiene que ver con los medios de comunicación social, es una de la última actualización de iOS, en la que puedes personalizar tu emoji, un poco hablando de la vinculación con los medios de comunicación. Y la viñeta tiene que ver un poco con la reflexión que nos transmiten habitualmente los docentes de educación primaria y los que trabajan con jóvenes en educación social, acerca de la reflexión de que con el acceso a las redes sociales, videojuegos, etcétera, pues los chicos y las chicas ya no pisan la calle, ya no se socializan y prácticamente hay que obligarlos a que pisen la calle, ¿vale? Es una de las consecuencias un poco que vamos a analizar de los medios de comunicación social. Pero este primer bloque lo voy a dedicar a analizar el tema de la educación en el sistema educativo español, ¿vale? La primera reflexión, hablando de educación y de medios de comunicación social, es que estamos rodeados por todas partes de los medios de comunicación. He cogido una serie de viñetas aleatorias, pero por ejemplo la semana pasada la Universidad de Valladolid, la universidad a la que pertenezco, pues anunciaba por todas sus redes sociales, Twitter, en la web, Instagram, en el gabinete de comunicación, etcétera, que estaba actualizando su web. ¿Vale? Estrenamos web, más atractiva, funcional, el tema responsive, adaptada a los dispositivos móviles, tablet, etcétera. Pero por otro lado, pues estamos con el debate en el mundo educativo acerca del uso de los smartphones en clase. Es decir, si hay que prohibir o no hay que prohibir el uso de los móviles en clases. Es un debate de plena actualidad en la educación formal. Hay muchos docentes que son partidarios de prohibir
el uso de los móviles en clase, recogerlos al principio, guardarlos en una caja o, si no, sancionar a cualquier alumno o alumna que esté utilizando el móvil en clase. Pero por otro lado están los docentes que apuestan por las tecnologías de la información y comunicación y que dicen que el smartphone es la mejor herramienta para que los jóvenes trabajen todas las estrategias mediáticas en el aula. No se necesita dotación por parte de los centros educativos porque todos los chavales tienen su smartphone. Por supuesto, hay otros que debaten diciendo, no, existe la brecha digital. Hay chavales que por sus ingresos económicos no pueden acceder al smartphone. A día de hoy, por lo menos en el 99% de la educación pública española, estos jóvenes en edad secundaria y la mayoría ya desde los 10 años, incluso desde los 8, ya tienen smartphone. Entonces, bueno, hay que replantearse un poco ese planteamiento. Por otro lado, existe una preocupación, una reflexión dentro de la sociedad acerca del tema de la ciudadanía digital, la ciudadanía conectada, la educación y el bienestar digital. De hecho, he colocado ahí una diapositiva, una captura de foto de una jornada que se está celebrando hoy mismo en el campus Google de Madrid, lo cual nos quiere decir mucho, es decir, es cómo influyen las empresas, el tema del capitalismo, el capitalismo académico, cómo es la propia Google, una prestadora de servicios en el mundo digital, la que organiza estas jornadas para concienciar o para dar información a la sociedad y a las familias. Pues bueno, lo veremos más adelante cómo se establecen los vínculos de conexión entre el mundo educativo, el mundo del capitalismo y los grandes conglomerados multinacionales que proporcionan estos servicios informáticos. Este año ha salido publicado el último informe de la Unión Europea, este de Digital Education at School in Europe, donde salen todos los indicadores de los 27 países de la Unión Europea y cómo está toda esta educación digital en los diferentes ámbitos de la educación formal, todas las estadísticas de todos los países de la Unión Europea. En este sentido, pues España está en un nivel medio alto. Eso no quiere decir que en otros ámbitos de la educación, como temas de fracaso escolar, abandono escolar temprano, etcétera, estemos a la cola de la Unión Europea. Pero a día de hoy, en este terreno de la educación digital en España, estamos de la mitad para arriba, digamos, de la mitad de la tabla para arriba en el ámbito europeo. Y todas estas reflexiones tienen que ver con el mundo educativo en el que nos movemos. Pero antes de ir un poco más adelante, siempre me gusta recordar un poco a los padres fundadores. Es decir, a veces son los grandes olvidados en esto del mundo digital. Me he permitido recordar a dos de los más conocidos. Por un lado, Tim Berners-Lee, que es el creador de las 3 W, de la World Wide Web, y también fue esta creación en el año 1994, es decir, siempre hay que poner un poco en perspectiva cuál es nuestra vinculación con Internet, que hace prácticamente solo 3 décadas, el salto cualitativo que ha dado todo el mundo digital en estas 3 décadas, aunque ya en los finales de los 80 fue el primero que planteó una conexión HTTP entre un servidor y un cliente. Y por otro lado, está el recientemente fallecido Ray Tomlinson, que es el inventor del correo electrónico, el email, el primero que hizo una conexión entre 2 puntos por correo electrónico en el año 1971 y que posteriormente pues fue el que generalizó el uso de las arrobas sin la que a día de hoy no podríamos vivir. Entonces, bueno, siempre está bien recordar a dos de los fundadores de todo este mundo digital, redes sociales, World Wide Web en el que nos movemos. Y por supuesto, siempre me gusta hacer reflexión, hacer mención acerca del mundo militar. Y porque si tenemos Internet es porque antes existió una red militar en los Estados Unidos, ARPANET, que es para la que fue creada, para la conexión entre las bases de misiles norteamericanos durante la época de la Guerra Fría en los años 70. Y bueno, que nadie olvide que en sus orígenes era un arma de guerra. Un arma de guerra para que no se pudieran conectar, no pudieran cortar los rusos o los aliados de la Unión Soviética las conexiones entre los centros de lanzamientos de misiles
transnacionales en Estados Unidos. Una vez que cayó la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín en 1989, pues el gobierno americano dio permiso a las universidades a las que había financiado para crear este sistema, en las que trabajaban estos autores, entre otros muchos, para poder darle un uso civil. Pero bueno, no perdamos de vista el uso militar. De ahí la explicación que los grandes servidores, el control de Internet siga en los Estados Unidos. Porque al final surgió como un arma y ellos quieren seguir teniendo el control de este arma, aunque ahora sea de difusión del conocimiento. Una vez que hemos hablado un poco de los orígenes, hablemos un poco del mundo de la educación. El mundo de la educación en España, tanto la educación primaria como la educación secundaria, se mueve desde las últimas reformas educativas en el terreno de las competencias. ¿Vale? Competencias, que es una reflexión que se ha hecho en España a partir de las normas que vienen de la Unión Europea. Es decir, esto no ha sido creado por el gobierno español, sino que todo sigue unas directivas de la Unión Europea. Y dentro de estas competencias educativas de las que se habla para el siglo XXI, pues hay unas que tienen mucho que ver con lo que se pudiera entender como el mundo académico, como el tema de la comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico, pero hay otras que tienen que ver con este capitalismo académico en el que nos estamos moviendo, de ahí el tema de la productividad, el tema de las presentaciones, incluso el tema de la reflexividad, que tiene mucho que ver con el mundo empresarial. Desde la Unión Europea, y lo ha adaptado España, pues se insiste mucho que la educación primaria, la educación secundaria, los ciclos formativos es una preparación para el mundo laboral. Bueno, aquí ha habido muchas críticas ya desde los años 70 de los sociólogos franceses acerca de que si realmente lo que estábamos haciendo una reproducción del mundo productivo, es decir, lo que ellos ya debatían en los años 70 es que lo que hacíamos con los alumnos, acostumbrándoles a un horario determinado, a respetar un tipo de autoridad a la que no conocen, unos rendimientos en las evaluaciones, etcétera, no tenía mucho que ver con el mundo capitalista, con el mundo productivo de fichar a la entrada de un trabajo, obedecer a un jefe al que no conoces y unos rendimientos en función de los cuales conseguías un salario. ¿Vale? Bueno, lo que han hecho desde mi punto de vista en la Unión Europea, que hemos copiado en España, es adaptar pues esta reproducción cultural a las competencias educativas del siglo XXI. Pero ahora mismo, ya en la segunda década, casi entrando en la segunda década del siglo XXI, estamos hablando, y de ahí va un poco mi conferencia, acerca de las competencias mediáticas, las que tienen que ver con los medios de comunicación. Y esas son una serie de competencias que desarrollamos al interactuar con los diferentes medios de comunicación sociales. Podemos hablar de los medios de comunicación social clásicos, los que se han estudiado prácticamente hasta la década de los 90, que era la prensa, la radio y la televisión. Lo que se habla de la socialización dentro del mundo de la comunicación clásica. Pero, lógicamente, ahora tenemos que hablar de otro tipo de medios de comunicación social. Todo tipo de redes sociales, el uso de Internet, tema de videojuegos, incluso si hablamos de la prensa digital, si hablamos de televisión, la televisión a la carta, etcétera, etcétera. Cómo han evolucionado estos medios de comunicación. Y se está hablando que el mundo educativo tiene que preparar para estas competencias mediáticas, que siguiendo un poco a los autores Joan Ferres y Piscitelli, en ese cuadro que pueden ver, pues habla del tema de interpretación de los diferentes lenguajes con los que se expresan esos medios de comunicación. No es lo mismo el lenguaje que emplea la radio, el que emplea la prensa, el lenguaje que se utiliza para tuitear en pocos caracteres, el lenguaje que se utiliza en otro tipo de redes sociales como Facebook, o el lenguaje de la imagen a través de Instagram, o incluso el lenguaje de las series de televisión y de los maratones que ahora seguimos. Entonces hay que acostumbrar
dentro de estas competencias educativas a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a que identifiquen y sepan leer y comunicarse en estos diferentes lenguajes mediáticos. Por supuesto, tienen que conocer y saber manejar la tecnología. ¿Vale? Lo que Cobo y Moravec hablan de aprendizajes invisibles. No necesitamos enseñar en el mundo educativo a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes a enseñar la tecnología. Ese aprendizaje ya le han hecho en otros lugares. Se supone que nosotros lo que tenemos que trabajar en el mundo educativo es esta competencia tecnológica para que hagan un uso adecuado de la tecnología. Aquí habría que debatir qué es eso del uso adecuado. ¿Quién es el que dicta las normas de cuál es el uso adecuado de la tecnología? Y luego está, pues, por supuesto, el tema de la ciberseguridad, este riesgo para que sepan cómo manejarse, protección de datos, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí irían todas estas asignaturas de TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, que hace 20, 25 años enseñaban a utilizar el Zoom y el retroproyector, pero ahora van un poco más al uso adecuado de las tecnologías que ya manejan estos jóvenes, al uso colaborativo, al uso cooperativo, a poder darles una nueva visión, un nuevo uso a estas tecnologías que ellos ya manejan, porque, lo veremos después, son una generación que ya han nacido y han crecido con esa tecnología. Por otro lado, también otra de las competencias mediáticas que nos señalan es el tema de la producción por un lado y la difusión. Volveremos más adelante sobre el tema de los prosumidores, los creadores de contenidos. Hasta ahora hemos estado acostumbrados a consumir productos que creaban otros. Fueran series, fueran programas de radio, de televisión, prensa escrita, prensa digital, consumíamos lo que otros producían. Pero ahora estamos hablando que estos jóvenes están produciendo ellos mismos. Ellos crean sus propios periódicos digitales, sus propios blogs, sus propias páginas web, sus propios periódicos, sus propias series, sus propios cortos. Entonces, ¿cómo trabajan ellos como prosumidores? ¿En qué se están basando? ¿Quién les está dando unas normas? Pues yo diría, las normas las están encontrando en YouTube. Ellos siguen a youtubers que les explican cómo crear programas, cómo crear series. Siguen a determinados influencers que en pequeñas píldoras de 3 minutos, máximo 7 minutos, les explican cómo generar, cómo crear contenido, cómo convertirse en prosumidores. Pero claro, no solo sirve crearlo, sino que hay que difundirlo. El tema de la difusión, ¿por dónde difunden los contenidos estos jóvenes y estos adolescentes que están en el mundo educativo? Alguien te podrá decir, a través de Facebook. ¿Vale? Se ha hablado mucho de esto del continente Facebook, que tiene más de 1.000 millones de usuarios. Pero estos jóvenes que tienen menos de 20 años te dirán, nosotros en Facebook ya no estamos. Nosotros ahora mismo estamos en Instagram. Pues la principal red de difusión de los jóvenes menores de 20 años ahora mismo es Instagram. Nosotros nos podemos poner muy reflexivos y decir, no, Twitter es la mejor red social para conocimientos, para hacer debates, etc. Y alguien te dirá, bueno, si tienes más de 35 años. Si tienes más de 35 años, pues a lo mejor utilizar Twitter está muy bien. Pero si estamos hablando de jóvenes de educación primaria, secundaria, estamos hablando fundamentalmente de la difusión a través de Instagram o la difusión a través de sus propios canales de YouTube. Siguiendo un poco a estos influencers, a estos youtubers, están creando sus propios canales y generando cientos, miles de seguidores, de los aspectos más insospechados que pudiéramos buscar. Y por supuesto, no eres nadie en las competencias mediáticas sin las interacciones. El debate acerca de los likes, de los me gusta. Ya no vale con producir, ya no vale con difundir, sino que además alguien tiene que darle a me gusta y lo tiene que compartir y tiene que hacerte comentarios, tiene que interactuar. Tiene que ver con la competencia educativa de socialización en red. Yo produzco, yo creo algo y lo subo a mi canal de YouTube
o lo subo a mi Instagram para que alguien interaccione conmigo, para que a la gente le dé al corazoncito de Instagram, al me gusta de Facebook o cualquier otra red social, y luego lo comparta o lo retuitee, ¿vale? Las stories de Instagram, pues antes se eliminaban, ahora se pueden almacenar, ahora se pueden valorar. Es decir, las redes sociales se están dando cuenta del enorme potencial que tiene la difusión y la interacción y están generando constantemente instrumentos en estas redes para que los jóvenes interactúen. Por eso cuando se dice es que ya los jóvenes no salen de casa, están en las redes sociales y no se socializan. No, no, sí que se socializan, pero no se socializan a lo mejor la mayor parte del tiempo cara a cara, en interacciones cara a cara, que los que estábamos acostumbrados en el siglo pasado, sino que ahora se socializan a través de las redes. Pero ellos interactúan, se mandan WhatsApp, se mandan mensajes a través de Instagram, se hacen comentarios en público, por privado, pero siguen interaccionando. Lo que ha cambiado es la manera de interactuar. Lo que ha cambiado es la socialización primaria y la socialización secundaria entre estos jóvenes. Y por último, pero no menos importante, es la competencia estética. Y aquí hay uno de los grandes debates. Es decir, no solo hay que producir, no solo hay que difundir, no solo hay que interactuar, sino que hay que hacerlo de la mejor manera posible estéticamente. Hay que transmitir un tipo de imagen, de felicidad, de bienestar. Claro, usted tiene todos los riesgos de vivir en la cultura de la imagen. Tú puedes investigar el 99% de los perfiles de Instagram y siempre es vida feliz, siempre son sonrisas, siempre son comidas saludables, siempre son playas, paisajes, atardeceres, vida en pareja. Es decir, eso tiene todo que ver con un tema de la estética. La gente, si ve una imagen que no le atrae, no le da likes. Si ve una foto que no le atrae, no sigue esa historia, no entra en esa página, no entra en ese blog. Entonces, mucho que decir también con las imágenes que suben en sus perfiles. ¿Cuál es la imagen que tienen de perfil? En Twitter, en Facebook, en Instagram, dice mucho de las personas. También dice mucho el que no pone una imagen, el que pone un dibujo o el que pone un paisaje. Y también estoy dejando un poco de lado todas las redes sociales para el tema de buscar pareja, de buscar ligues, esporádicos, etcétera, que no os voy a decir nada, lo que importa ahí, el tema de la estética. Entonces, el juntar las competencias educativas del siglo XXI, que nos dictan desde la Unión Europea, con las competencias mediáticas con las que trabajan nuestros jóvenes, nos llevan al mundo de la comunicación digital y a manejar estos nuevos términos que les gusta manejar a la gente que se mueve en comunicación digital como convergencia de medios. Eso quiere decir que nosotros interactuamos con varios medios a la vez. Luego veremos un estudio sobre... Nadie está en una única red. Yo a la vez tengo abierto Instagram, pero estoy tuiteando y de vez en cuando me salta un aviso en Facebook y estoy mandando un WhatsApp a mi grupo de amigos. Ahí hay una convergencia de medios. Y si yo hago creo en mi blog una entrada hablando de la última película que he visto, el último concierto al que he ido, la última canción que he escuchado, pues eso a la vez estoy poniendo el enlace en Twitter y ese enlace de Twitter también lo estoy compartiendo en Facebook y lo estoy compartiendo en Instagram. Estoy haciendo una convergencia de medios, reforzando todos los conocimientos. Esto nos lleva a un término que ahora manejan todos los autores, que es el tema de la e-comunicación, ¿no? Esa por delante. Pues ahora no solo es que estemos comunicados, sino que estamos comunicados a través de todas las redes. Esta conferencia se está grabando, se está emitiendo en streaming. A su vez, pues ha habido unos tweets en diferentes perfiles que anunciaban esta conferencia. Pues alguna foto que estemos haciendo se va a subir a las diferentes redes sociales. Estamos e-comunicados. Y para estar e-comunicados hay que tener acceso a la red Wi-Fi o Wi-Fi, quiere decir, tengo tarifa de datos, estoy conectado, eso supone un desembolso económico, hay que hacer un análisis también de cuánto cuesta la conexión a Internet
y dónde te puedes conectar. Entonces, volvemos otra vez al tema del capitalismo, ¿vale? Siempre el tema económico va a estar trascendiendo todo el discurso que estamos haciendo pues, acerca de los medios de comunicación. Y al final, todos nos convertimos en prosumidores. Y yo, al generar esta presentación, no me he limitado a seguir la diapositiva tradicional, poner un poco de texto, sino que he querido crear. He creado un emoji, he buscado contenidos, he hecho prevalecer la imagen sobre el texto, prácticamente no hay nada de texto, son todo imágenes, esas imágenes tienen el texto dentro, pero el mensaje se transmite antes a través de la imagen que el texto. Pues claro, esto tiene que ver todo con estrategias de comunicación y convertirme yo en un prosumidor, ¿vale? Nuestros jóvenes, con los que estamos trabajando en el mundo educativo, les tenemos que preparar para que en un futuro sean prosumidores. Y por ahí va un poco el trabajo que vengo desarrollando en esta Facultad de Educación, tanto en el grado de primaria como en el grado de Educación Social. Y entonces lo mejor que puedo hacer es contaros dos ejemplos de formación que estamos haciendo con educadores de primaria y con educadores sociales en el ámbito de los medios de comunicación social. Estas son dos experiencias que hemos llevado desde el grupo de investigación al que pertenezco, de Ciudadanía, Educación Expandida de la Universidad de Valladolid, en el que estamos desarrollando este tipo de investigaciones. Una, como veis, es una jornada titulada Mi vida como un algoritmo, una semana en la nube, que llevamos a cabo con alumnado de educación social, en el cual pues, unos profesores de otras universidades españolas han escrito un libro reflexionando cómo es toda una semana de su vida en los medios de comunicación social, desde que se levantan a que se acuestan en su trabajo, en sus relaciones sociales. Eso era una conferencia, presentación del libro con los estudiantes, con futuros y futuras educadores sociales, y luego un laboratorio con ellos, hablando de jóvenes hiperconectados. Ellos tenían que reflexionar cuál es su vinculación con los cibermedios, con lo que hablábamos antes de la convergencia de medios. Ellos trabajaban por grupos y reflexionaban cuál era su vinculación durante, en nuestro caso, un día de estos chavales, 24 horas, y su vinculación con los diferentes medios de comunicación social. Se leían la prensa, se escuchaban la radio por la mañana, se veían alguna serie, cuánto tiempo estaban en el WhatsApp, cuánto entraban en Instagram, si subían historias a diario, etcétera, para que hicieran una reflexión del tiempo que pasaban ellos en las redes sociales, con la idea de que como futuros educadores sociales trabajasen con los diferentes colectivos. En principio estaba pensado para que trabajaran con adolescentes y con jóvenes, pero se podía exportar a personas mayores, a personas con capacidades diferentes, porque todos están en esta comunicación, en esta convergencia de medios. Entonces, primero, ellos una experiencia propia de cómo están 24 horas, cómo se relacionan con los medios de comunicación, para que en un futuro, como educadores sociales, desarrollen este taller, esta actividad, con los diferentes colectivos, con los diferentes ámbitos en los que trabaja la educación social. Formación en educación mediática. Otro ejemplo, más vinculado a la educación formal, es una jornada taller sobre gamificación y educación. Otros profesores de otra universidad española, en este caso de la Universidad de Extremadura, hicieron diferentes talleres con futuros educadores y futuros maestros y maestras. Un taller de videojuegos, reflexión inicial. Los jóvenes de primaria, de secundaria, tengan 6, 12, 16, 18 años, juegan a videojuegos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso de la práctica de los videojuegos en el ámbito educativo? Pues ellos hacían propuestas de convertir las actividades de las asignaturas en videojuegos, algo que parece prácticamente ciencia ficción imposible. Pues ellos hicieron un taller de convertir actividades de matemáticas en un videojuego y actividades de ciencias sociales,
de historia, etcétera, en otro videojuego. Trasladar a los chavales a ser unos protagonistas de un videojuego, los de ciencias sociales, que estaban viajando en el tiempo, y mientras viajaban en el tiempo veían los acontecimientos históricos, y mientras reflexionaban con los acontecimientos históricos que estaban en ese tema de primaria, pues iban obteniendo recompensas, y esas recompensas les llevaban a obtener una mejora de resultados. Por otro lado, en el videojuego de matemáticas era algo similar a una escape room. Iban resolviendo actividades matemáticas, iban consiguiendo llaves, y a partir de esas llaves iban desactivando un mecanismo que les permitía salir de la habitación en la que estaban. Convertir actividades de aula en actividades que se parecen a videojuegos, que es a lo que están acostumbrados, y al lenguaje que ellos están acostumbrados. Lógicamente, ni que decir tiene que con gran éxito escolar, pero, y siempre hay un pero, con un enorme esfuerzo por parte de los docentes, que no todos los docentes están dispuestos a desarrollar. Claro, está el libro de texto, están las actividades que vienen en el libro de texto, todo esto hay que crearlo desde cero. Hay que generar un entorno de videojuegos, crearlo desde la nada, lógicamente, si quieres apostar por esta educación mediática. Otro taller de realidad virtual. Conocemos esas gafas que se colocan a partir de los smartphones que tienen los estudiantes. Solo hay que llevar unas gafas de cartón que cuestan 2 euros, se colocan, y con apps que se descargan gratuitamente se puede visitar desde museos del mundo, visitar todos los continentes, hablamos de temas de arte, temas de antropología, temas de interculturalidad. Todo eso se puede trabajar a través de la realidad virtual. Tú te colocas las gafas y apareces en medio de una tribu masái en África. Y ves todas sus costumbres y horarios. O te montas, te pones las gafas de la realidad virtual y apareces en medio del Louvre. O, ¿por qué no? Si quieres divertirte, pues te metes en un submarino y recorres las fosas abisales. Pues, hablamos de ciencias sociales, ciencias naturales, a través de la realidad virtual. Por supuesto, hay que trabajarlo desde cero, pero por suerte estas apps de los museos, etcétera, ya tienen incorporado la competencia educativa. Estas que hablábamos de la Unión Europea ya están pensadas en los museos y tienen adaptaciones curriculares para educación primaria, secundaria. Entonces, esa labor que hay hacia adelante. Entonces, taller de videojuegos, taller de realidad virtual, y en tercer lugar, un taller de serious games, de juegos serios. Juegos que te descargas en internet, los tienen muchas ONGs. Entonces, un tema de sensibilización. Hay un juego serio en el que te conviertes en una chica que tiene una pareja, y entonces te estás poniendo ropa y interactúas, y la pareja te dice: no me gusta cómo vas vestida, no te vistas así, para hablar de temas de género, de violencia de género, para este tema trabajarlo a través de un juego serio que tiene una ONG. Pero otro videojuego, entras y tienes que preocuparte de dar sustento a una familia en cualquier lugar del mundo, pero si sales fuera del poblado, sales fuera de la ciudad, te pueden secuestrar. Se habla del tema de la trata, del tema de la explotación infantil, etcétera, etcétera. A través de un juego, de jugar en el ordenador, se está tratando temáticas sociales y temáticas educativas. Entonces, claro, esto nos hace reflexionar sobre competencias educativas, competencias mediáticas, y llevado al mundo de los juegos, de los videojuegos, de los juegos serios. Entonces, estas son las experiencias de investigación que llevamos a cabo dentro de nuestro grupo de investigación vinculado a educación y medios de comunicación. Eso nos lleva a afirmar, como os he puesto ahí, que el I+D, la investigación y el desarrollo en el mundo educativo, existe. Os he colocado ahí el nombre de los 3 proyectos de investigación nacional, de los 3 últimos proyectos en los que hemos participado como grupo de investigación.
De más antiguo a más moderno, el más antiguo finalizó en el 2017, Ecologías del aprendizaje en contextos múltiples, análisis de proyectos de educación expandida y con formación de ciudadanía. Lo sé, los nombres son enrevesados, por eso ya el Ministerio de Educación Español te pide un acrónimo, en este caso ECOEC, para referirnos a este proyecto, en el que investigamos estos proyectos de educación y de contextos múltiples. De hecho, muchas de las imágenes que tenéis abajo son de este proyecto. Un proyecto para desarrollar en la asignatura de medios de comunicación un trabajo con memes, con el alumnado. Otro trabajo de realidad virtual, donde veis ahí a las alumnas trabajando con las gafas de realidad virtual en el aula. Y otro utilizando un vídeo de 3 minutos para contar un libro. Mezclar en formato tradicional, te tienes que leer un libro para la asignatura, pero utilizamos el formato digital porque nos tienes que contar ese libro en 3 minutos. Y no solo hacemos que nos cuentes ese libro en 3 minutos, sino que te grabamos en vídeo y tenemos un canal donde el resto de los alumnos pueden escuchar los 3 minutos del libro y si les interesa lo que cuenta nuestro compañero, pues nos leemos el libro o no nos leemos. Es una crítica literaria, pero en formato YouTube, en formato vídeo. Y además, como veis, les colocamos en un fotocall al protagonista con el libro que ha leído. Pues esto tiene que ver con experiencias de investigación que hicimos en ese proyecto. Los dos últimos son ya de educación secundaria. El de cartografiando prácticas disruptivas en educación secundaria lo hemos finalizado a mediados del 2019, o sea, lo hemos finalizado prácticamente el mes de junio, un estudio en educación secundaria de diferentes prácticas que se estaban haciendo en institutos de secundaria de toda España. Y ahora estamos empezando el tercer proyecto, este de Nómadas del Conocimiento, análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en educación secundaria, acrónimo NOMADIS. Esto tiene mucho que ver, lo veremos más adelante en la siguiente diapositiva con el término de nomads, ¿no? De nómadas del conocimiento. Es decir, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué prácticas están haciendo los profesores de secundaria para el cambio en la educación mediática? ¿Vale? Eso, por supuesto, dentro del mundo de la investigación, nos ha llevado a intentar también nosotros no solo producir esta investigación, sino, hablando de las competencias mediáticas, difundir esta investigación. Y eso, pues por supuesto, dentro del ámbito académico, pues nos ha llevado a ir a diferentes congresos a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel mundial, a presentar nuestras investigaciones en diferentes proyectos. Organización de diferentes seminarios, cursos de doctorado, la importancia también para la difusión del trabajo científico. No vale con realizar tus investigaciones, sino que si tú no difundes tus investigaciones, pues se quedan en el ámbito en el que tú estás trabajando, que es una facultad de educación que tiene 1000 estudiantes. Y la idea es contar esto que estás haciendo, por ejemplo, en un congreso de educación en Washington. Contar esta actividad en un congreso de educación en Edimburgo. Contar esta actividad en un congreso de educación y de sociología en Toronto. Bueno, ya sabes, haces contactos con gente. Hay otra gente con la que contactas que puede estar haciendo investigaciones similares a la tuya. Pero la idea es que se puede investigar en educación mediática y en medios de comunicación social. Que no parezca que solo se investiga en otro tipo de ciencias que no son las ciencias sociales. Vale. Como os decía, lo importante en esta reflexión, no sé por qué, ahora no funciona la... No me pasa la diapositiva. Voy a levantarme para pasarla. Desaparezco un poco, no pasa nada. ¿No se mueve? Sí. Bueno. Parece que se ha movido. No se ha movido. Bueno, mira a ver si puedes arreglarlo. No hay problema. Cuando hablaba antes de la competencia en tecnología, eso tiene mucho que ver
con un término que utiliza John Moravec, que es el tema de los jóvenes nomads, que es una síncope de no y nomads, traducido al castellano, nómadas del conocimiento. Claro, la reflexión viene porque estos jóvenes con los que estamos trabajando, bien sea en educación primaria, bien sea en educación social, jóvenes y adolescentes, bueno, parece que se ha arreglado, no están limitados al espacio que tenemos en el aula. Ellos están aprendiendo y están generando conocimientos fuera de nuestro ámbito. Y no solo eso, sino que los contenidos que les estamos transmitiendo a día de hoy, seguramente dentro de 5 o 10 años van a estar completamente obsoletos. Entonces, algo tendremos que reflexionar sobre el mundo educativo, la educación mediática y los medios de comunicación social, sobre estos jóvenes que están generando redes, que aprenden de una manera explícita cuando nosotros les damos clase, pero hacen aprendizajes invisibles con su grupo de amigos, viendo tutoriales en YouTube, viendo todo otro tipo de formatos, no solo es el aprendizaje en el aula, resuelven todo tipo de problemas con estos conocimientos que aprenden fuera del aula. Es decir, cambiar un poco el paradigma de lo que es un estudiante del siglo XXI. Hasta el siglo XX, lo que se aprendía en las aulas, en el entorno académico, era prácticamente la mayoría del conocimiento. Ellos están girando el eje. Prácticamente la mayoría de lo que están aprendiendo, lo están aprendiendo fuera del entorno académico. Entonces, ¿para qué nos quedamos en el mundo educativo? Bueno, pues esa es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Qué tipo de contenidos? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Hay alguien que dice, nos tenemos que convertir en gestores de conocimiento, los que hacemos curación de contenidos. Pues no lo sé. Los que reflexionamos con ellos determinadas habilidades para cómo gestionar esos conocimientos que están adquiriendo fuera del entorno académico. Porque lo bueno de adquirir conocimientos es que si somos capaces de incorporarlos dentro de la educación formal, estamos enriqueciendo a estos jóvenes, al mundo educativo formal y a nosotros como docentes. El problema es que la educación normalmente se ha entendido siempre como un comportamiento estanco. No nos interesa lo que viene de fuera. Nosotros ya somos los garantes del conocimiento académico, que viene por parte de los autores de otras épocas, lo que viene en los libros de texto, vale, eso es importante. Son las columnas del conocimiento, pero a lo mejor se está generando otro tipo de conocimiento fuera. Incorporémoslo. No hace falta que lo incorpore el docente, lo puede traer el alumnado, puede hacer propuestas, incluso otros colectivos. Abramos las aulas a todos estos nómadas de conocimiento que están en otras organizaciones, están en otros proyectos educativos que no tienen que ver con la educación formal, educación informal, educación no formal, diferentes organizaciones que creen en otro tipo de aprendizaje, no un aprendizaje más o menos jerárquico donde está el profesor o la profesora y están los alumnos debajo que aprenden, sino que todos estamos a un nivel horizontal, en el mismo nivel. Apostemos por ese otro tipo de organizaciones, porque estos jóvenes nómadas no tienen miedo al fracaso, no tienen problemas en experimentar, equivocarse, volver a probar, volver a experimentar. No tengamos nosotros miedo como docentes a incorporar en el mundo educativo estas experiencias mediáticas, estos nuevos mundos en los que están experimentando estos jóvenes. Hagamos realidad eso que se habla siempre de el aprendizaje permanente, el aprendizaje a lo largo de la vida, que luego realmente no lo ponemos en uso. Se aprende cuando estás en el mundo educativo y parece que fuera se deja de aprender. No, se sigue aprendiendo, pero no se da un reconocimiento en forma de diploma, acreditación, título, como quieras llamarlo. A lo mejor es que ahora a la gente no le interesa tanto ese academicismo, ese capitalismo académico, ese tener acreditaciones, de tener mi título de primaria, secundaria, bachillerato, grado, máster, doctorado. A lo mejor hay otra gente que le interesa otro tipo de conocimiento y no necesita ese reconocimiento académico. ¿Vale? Reflexionemos
sobre ese tipo de jóvenes y cómo nos interesa trabajar con ellos. Vale, entonces, ya hemos reflexionado un poco sobre cuál es el gran paradigma de la educación mediática, de los medios de comunicación, y os he contado una serie de experiencias de cómo nosotros trabajamos esa formación en educación mediática para futuros educadores. Ahora habrá que ver un poco cómo estos jóvenes están en el mundo de los medios de comunicación. Entonces, bueno, la mejor manera es analizarlo a través de estudios que ya se han hecho. Yo lo que voy a traer aquí es de los últimos estudios que están circulando, en este caso en España, ¿vale? Hay un debate acerca de las generaciones. Todos hemos oído el término millennials, ¿vale? Pero es que ahora digamos que los millennials ya son mayores. Ahora cuando hablamos de millennials estamos hablando que gente que está por encima de los 20 años, gente que nació en la década de los 90. Ahora ya nosotros estamos hablando de chicos y chicas que están en primaria, que están en secundaria, que han nacido ya en el siglo XXI, que han nacido del 2000 en adelante. Eso tiene una nueva terminología, que es la generación Z, ¿vale? Aún así siguen siendo todos muy jóvenes. Estamos hablando de millennials, por debajo de los 30, generación Z, pues prácticamente 14, 16, 18, 20 años. Entonces, este estudio lo que nos presenta es una reflexión de cómo estas dos generaciones, tanto los millennials como la generación Z, se vinculan, tienen esta convergencia de medios como las redes sociales. Si veis el cuadradito que importa, cada uno de ellos está interactuando con al menos 5 redes sociales a la vez. Al menos 5 redes sociales a la vez. Apliquémonos la encuesta a nosotros mismos. ¿Con cuántas redes estamos interactuando a la vez? ¿5? ¿Menos de 5? Os diría, depende de la edad que tengas. Seguramente si tienes más de 40, pues estarás con una o con 2 como mucho. Si tienes entre 20 y 40, seguramente estarás entre 2 y 4. Y desde luego, si tienes menos de 20, estás en más de 5 a la vez. Porque tienes la app descargada en el smartphone y tienes activados los avisos. Y en cuanto te entra el aviso de que hay una nueva historia en Instagram, la tienes que ver. Te dicen que hay una nueva publicación en Twitter, tienes que entrar. Hay algo en Facebook, tienes que entrar. Te han mandado un WhatsApp, tienes que entrar. Tengo que subir algo a mi blog. Estás interactuando con todas las redes. Y ahí, si veis un poco, están colocadas por orden de importancia cuáles son las mayores. Vamos, como vemos, como conocemos los logos, pues vemos que la número 1 sigue siendo WhatsApp, la red social por excelencia en España. En otros países de fuera de España no es así, pero en España es WhatsApp. En segundo lugar, vemos que sigue estando la prevalencia de Facebook, pero sigue seguida muy de cerca de YouTube. Instagram está ganando a pasos agigantados, acaba de llegar hace prácticamente 2 y 3 años y está ya en tercer lugar y subiendo. Cuando esta estadística se publique de este último año, estoy seguro que Instagram habrá pasado seguro a Facebook y a YouTube, estará por delante de ellos. Luego vemos el resto: Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, que está en retirada, y otro tipo de redes, ¿vale? Este es el ecosistema en el que se están moviendo los jóvenes de menos de 20 años a día de hoy, en España. Entonces, si nosotros somos educadores, en la educación formal o la educación informal, no podemos ser ajenos a dónde se están moviendo estos jóvenes. ¿Qué pensamos? ¿Qué es más fácil? ¿Que ellos vayan a donde estamos nosotros, o sea, al mundo académico, mundo formal, o que nosotros seamos capaces de ir, trasladar nuestros conocimientos a donde ellos están? Os pongo un ejemplo. En el grado de Educación Social aquí en la Facultad de Palencia, la coordinadora, la responsable del grado de Educación Social, después de un debate, pues ha decidido, con el apoyo de gran parte de los profesores, yo entre ellos,
generar todos los contenidos en Instagram. O sea, todos los avisos de las actividades que está haciendo la facultad en el grado de educación social se hacen a través de Instagram. Cero papel, cero información por correo electrónico, solo en Instagram. Se ha creado un Instagram del grado de educación social para que los alumnos, lógicamente se ha hecho un sondeo previo entre los estudiantes. ¿Dónde estáis? Todos estamos en Instagram. Pues vamos a llevar el grado de educación social a Instagram. Todos seguís este perfil de Instagram, entonces, cada vez que haya una actividad, que haya que subir fotos, eventos, información, todo lo que haya que dar, lo colgamos en Instagram. Automáticamente todos lo están viendo. Antes, listas de email, a gente no le llegaba, lo tenía desactivado. Cartelería por la facultad, la gente no ve los carteles. En la página web de la facultad, a veces entro, a veces no entro. Lo que ahora mismo estamos viendo que llega al 100% es Instagram. Hemos ido donde ellos están. No les hemos hecho venir a donde estamos nosotros. ¿Tiene sus pros y sus contras? Por supuesto. Que después de este curso académico tendremos que analizar qué repercusión ha tenido que el grado de educación social haya apostado por colocar todos sus avisos y sus conocimientos en Instagram. Es una reflexión que tendremos que hacer. Pero es una apuesta por ir donde está esta generación Z, porque todos nuestros estudiantes del grado de educación social han nacido, los que han entrado en primero y los que están en segundo, han nacido en el 2000-2001. ¿Vale? Entonces, bueno, es una apuesta. Hemos analizado esto y hemos apostado por llevarlos a las redes sociales. Si vemos el tipo de actividad, de vinculación que tienen estos jóvenes, estos adolescentes con la educación social, pues vemos un montón, que vemos ahí estadísticas, ¿no? Comparten fotos el 85%, la importancia que decía antes de la estética, de la imagen. Para lo que más lo utilizan es para compartir fotos, ¿vale? Para ver o oír multimedia, para ver vídeos, para ver series, canciones, vídeos musicales, etcétera. Por ejemplo, hablamos del mundo académico, para leer libros un 27%. Es decir, el formato ebook, formato digital, todavía no está llegando, le está costando, poco a poco. Yo creo que el tamaño de los smartphones, cuando más grandes sean y prácticamente están sustituyendo a la tablet, pues seguramente el formato más grande, más fácil será que se dediquen a leer. Nosotros aquí las experiencias que hacemos es que cuando entran en el campus virtual y les subimos algunos artículos, algunas presentaciones, normalmente lo primero que hacen es abrirlas en el móvil. Las ven en el smartphone. Y a partir de que las ven en el smartphone, luego ya a lo mejor en casa, entran en su ordenador y se las descargan desde el ordenador. Pero el primer visionado que hacen de las tareas académicas siempre es en el móvil. ¿Por qué? Por el tipo de conexión, como veis ahí. Tienen conexión al Wi-Fi, al Wi-Fi de la universidad, es conexión gratuita. Cuando están en el campus, se descargan todo lo que pueden, que es gratis. Luego ya las tarifas de datos, etcétera, pues hay que pagarlo y no van a gastar datos en tareas académicas. Los datos son para otro tipo de usos. Las tareas académicas con el wifi de la facultad, que es gratis. Pues bueno, todas estas cosas tenemos que reflexionar sobre ello para ver cómo vinculamos nuestras asignaturas al mundo en el que ellos se mueven. Y luego, bueno, está ver correos, también está los cursos de formación, que ya están teniendo una cierta presencia. Bueno, al final son estadísticas que no tienen más secreto que ver la importancia. Por ejemplo, si vemos en esta estadística, si vemos usos y principal motivación de Internet. En los móviles, los jóvenes de 14 a 19 años, el 100% lo tienen en España. Vemos cuáles son las edades, de más de 69, etcétera. Smartphone tienen, el 95% ven el correo en los smartphones. Acceden a sus redes sociales casi el 90%. Realizan compras, importante, por eso del capitalismo, el 50% ya compran a través de las apps. Entonces, claro, al final, esta es la herramienta de la educación mediática. Pues claro, prohibirla en clase es que se distraen. ¿Y de verdad piensas que por no tener el móvil no se van a distraer? Se distraerán con otra cosa. Nosotros no teníamos móvil y jugábamos a otro tipo de cosas en clase.
a los barcos, a los ceros, al ahorcado o a cualquier otro tipo de cosas. A lo mejor lo que tienes que reflexionar es que tu clase sea lo suficientemente atractiva e interactiva para que puedan utilizar el smartphone para hacer cosas de clase o que no se pongan a jugar porque les interesa lo que les estás contando. A lo mejor esa es la reflexión que tenemos que hacer. Si tú les cuentas cosas interesantes, a lo mejor van menos en móvil. Y al final siempre va a haber alguno que está en el móvil. Igual que va a haber alguno que si les quitas los móviles, pues va a estar desconectado, va a estar pensando en sus cosas. Pues bueno, si vemos por las estadísticas que es la herramienta que más utilizan, pues habrá que adaptar la educación mediática al uso del smartphone. Portátil, no todos tienen. Tablet, no todos tienen. Smartphone, todos tienen. Entonces, los que se dedican a esto lo tienen claro. Todo tipo de apps, de apps en el móvil, de todo tipo. ¿Por qué? Porque eso genera que cada vez necesites comprar móviles con más capacidad, móviles más caros, móviles que antes se quedan obsoletos y hay que renovar los smartphones y circula el capital, circula el dinero. Al final, la economía siempre trascendiendo todo. Bueno, pues esta es un poco la reflexión de dónde están los jóvenes. Una reflexión que me parece también muy interesante para ir terminando es, ¿dónde están estos jóvenes? ¿Qué lenguaje utilizan? El lenguaje de las pantallas. Es decir, cuando nosotros los docentes decimos, es que no leen los apuntes, es que no leen libros, ¿en qué formato están acostumbrados a vivir? ¿En qué formato pasan el 90% de su tiempo? En un formato de pantallas, ya sea la pantalla del smartphone, ya sea la pantalla del ordenador, ya sea la pantalla del reloj, que lo tienen conectado, ya sea todo tipo de dispositivos. Entonces, claro, ese es su entorno. Sacarles al entorno del libro de papel es complicado. Es como si a uno de la Edad Media que leía en pergamino, acostumbrado a leer en pergamino, me imagino que cuando les llegaron los primeros libros de la imprenta de Gutenberg, pues la gente no quería leer en libros. Y la gente seguía leyendo en pergaminos. Entonces la transición del pergamino al libro, la transición del libro a la televisión, la transición de ese libro en formato a las pantallas de los jóvenes. ¿Cómo la estamos haciendo? Pues habría que analizarlo. Ahí en esa foto pues se ve la tecnología de la telefonía móvil, lo ha tenido clarísimo, cómo era el primer ladrillo a cómo son los smartphones ahora. Hubo un momento en que apostaron por reducir el tamaño, pero cuando empezó el tema multimedia, ahora te das cuenta que lo que nos parecía un móvil enorme en mediados de los 90, ahora los XL, los Pro, etcétera, son más grandes que ese, ya no caben en los bolsillos. Ya lo que se ha convertido no es en un móvil, porque lo que menos hace la gente es llamar por teléfono. Lo que hay en la gente es un dispositivo multimedia, es sustituir a las tablets y al ordenador portátil. Pero por otro lado, todo el tema de los wearables, ¿no? Todos los dispositivos que se llevan encima. El móvil, la pulsera que te mira las pulsaciones, que te mira la tensión, el watch, el teléfono en el que contestas mensajes, des toda la información, la zapatilla que tiene un dispositivo que te dice en el reloj o en el móvil cuántos kilómetros has recorrido, el gasto de energía que estás haciendo, la convergencia de medios que decíamos antes. Todo a través de las pantallas. Por supuesto, las pantallas táctiles. Todas las pantallas en casa, las televisiones, los Smart TV, cómo tienes las conexiones a Internet, cómo tienes un botón para acceder a Netflix, a HBO, a Amazon Prime. Otra vez las compras. Todos los servicios, televisión a la carta, pero a través de una pantalla. Todo eso está cambiando y esto es a lo que están acostumbrados los jóvenes. Algo tendrá que hacer el mundo educativo, el de la educación formal, respecto a este lenguaje de las pantallas. Y no es de ahora. Este lenguaje de las pantallas ya lleva 15 o 20 años y la educación todavía no ha sabido reaccionar. Pero bueno, el cine lleva 100 años y seguimos sin trabajar nada de cine en las aulas. La televisión lleva 70 años, sabemos que los chavales ven 3-4 horas mínimo de televisión y no se hace alusión a este tema en las aulas. Entonces, bueno, lo mismo dentro de 70 años, cuando tengamos un chip implantado en vez de llegar el móvil, pues alguien dirá que hay que llevar este tema de las pantallas a las aulas. Yo en este
en esta cuestión soy bastante escéptico porque es salirse del rigor de la academia y a la gente pues le cuesta salir. Para terminar, la reflexión de ¿y qué hacemos en nuestra sociedad? Se he puesto esto de democráticas entre paréntesis porque, bueno, habría que debatir qué entendemos por sociedades democráticas. No es el momento, pero bueno, que quede ahí mi debate acerca de qué son sociedades democráticas en el siglo XXI. Entonces, aquí van las propuestas, para terminar, porque, bueno, no me parecería apropiado hacer una conferencia, una comunicación y no hacer alguna propuesta de cara al futuro. Vale, nos has contado todo esto, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? La reflexión final, el tema de compartir. Ahora mismo estamos en la cultura del compartir, del to share, que hay que compartir. Compartir conocimientos. Esto de quedárselo solo para uno solo. No, no. Nada de copyright. Creative Commons. Compartir. Que el conocimiento circule. Un problema que tenemos en España es que no compartimos nada. Cuando tú vas a buscar información y entras en las redes sociales, el 95% es de países latinoamericanos. Ellos sí que comparten información. En España no está la cultura del compartir. Sigue la cultura del copyright. Es que me pueden copiar. Pues si te copian, mejor. Eso quiere decir que lo tuyo tiene mérito. Es que me copian sin citarme. Bueno, si aquí el problema va a ser el plagio y este tipo de cosas, bueno, tampoco eres Leonardo da Vinci, ni eres un escritor de prestigio para que se ponga en juego. Bueno, copia, vale. Que hay que tener una buena cultura y hay que citar. Bueno, pues por ahí va la cultura de compartir, vale, comparte, pero di de dónde lo has obtenido. Como veis, yo en todas estas diapositivas, pues abajo viene la fuente, o no he recortado quién es el autor, que es lo que se hace habitualmente, la coges, le recortas el autor y la haces tuya. No, no, eso no es compartir. Yo hago esta diapositiva que no es mía, es de Lara y Ortega, de consumidores de la generación Z. ¿Vale? Ellos la han puesto libre en Internet y han pedido que si tú la compartes, que están encantados de que la compartas, pero que cites de dónde has sacado. No tenemos esa costumbre, compartir. Entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes? Esta sociedad que tenemos ahora. Ellos hablan de la sociedad de las SIES, la generación de las SIES y de las CIES. Por ir rápido. Esta generación Z, la influencia, ¿no? Eso de los influencers. Quieren influir. En rápido van a darnos el relevo. Cada vez vemos más jóvenes teniendo un mayor número de seguidores y siendo más importantes en las redes sociales. El tema de la inmediatez, lo quieren para allá, lo quieren para hoy, lo quieren para ahora. Y lo quieren que sea nuevo, que sea innovador, que no huela a lo de siempre, que no sea más de lo mismo. Por supuesto que vaya contra el sistema, que sea irreverente. Ojito en España con las condenas. Pero bueno, sí que hay una cierta irreverencia de ir contra el sistema. Siempre se ha ido contra el sistema. Si no los del mayor 68 y anteriores, pues todos eran movimientos antisistema, anti-algo, el antiglobalización, antisistema, pues siempre hay que ser irreverente y siempre hay que intentar cambiar el mundo. Si no, vaya manera de estar en el mundo si no lo quieres cambiar. Y por supuesto tienen diferentes inquietudes. Estos son los jóvenes que tenemos. Y además están conectados, empatizan con la gente, son creativos, eso sí, todo lo quieren a corto plazo y les interesa el cambio en la sociedad. Esos son los jóvenes que tenemos en la educación formal, en la educación informal. Pues, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Vale? Pues bueno, ahí va una reflexión, hablando de la didactica digital, que siguiendo un poco a San Pedro, reflexionemos con ellos. Lo que decía antes, traigamos sus conocimientos al aula formal. Aquí he puesto una serie de preguntas en 3 grandes bloques que podríamos trabajar con estos jóvenes. En el mundo de la información y el conocimiento, las relaciones sociales y la identidad personal. Se pueden ampliar los ámbitos. Yo he elegido estos 3 porque son los que más cuadra con el ámbito en el que nosotros estamos trabajando aquí en la facultad. Entonces, sobre el tema de la información, ¿qué es verdad y qué es mentira en la televisión y en las redes en las que te mueves? Reflexionemos sobre ello. La comunicación digital es interactiva, es transparente. ¿Dicen los medios la verdad? ¿No dicen la verdad? ¿Qué hay detrás de los influencers? Es decir, ¿es un modelo a seguir? ¿Cómo se logra el éxito en la sociedad digital?
¿Qué pasa con los códigos abiertos? Hay que seguir pagando a Microsoft, apostamos por los códigos en abierto. Es un seminario abierto, yo a veces lo planteo en mis clases con los estudiantes de último curso, hacemos este tipo de preguntas porque queremos mejorar nuestra sociedad, queremos cambiar nuestra sociedad, utilizando los medios de comunicación social en un entorno de educación formal. Y así ya cojo todo el título de la conferencia. Hacemos este tipo de preguntas, estas y otras que además los estudiantes incorporan, por ejemplo, hablando de las relaciones sociales, por supuesto, utilizas el WhatsApp, utilizas Instagram, pero ¿cómo las utilizas? ¿Cómo construyes o destruyes relaciones sociales? ¿Qué pasa cuando te sales de un grupo de WhatsApp? ¿Eso cómo afecta a tus relaciones sociales? ¿Qué pasa cuando no das like, no das me gusta en Instagram a amigos o amigas? ¿Eso afecta a tus relaciones sociales? Reflexiona sobre tu relación social. ¿Puede estar basada en los likes y en los me gustas? ¿O en salirte o no salirte de un grupo? ¿Escribir o no escribir? ¿Contestar o no contestar en los grupos de WhatsApp? Ese tipo de preguntas tienen que hacerse estos jóvenes en esta sociedad. Y por ahí yo creo que es una manera. Pero en la familia puedes llevar esta tarea también. En el trabajo, en el ocio, ¿cómo desarrollas tu ocio? ¿Está vinculado? ¿Está condicionado con los medios de comunicación social? ¿Solo vives para hacer maratones de series? ¿Vives para otro tipo de cosas? ¿No eres nadie si no sales y te haces un selfie? ¿Solo sales los fines de semana para hacerte selfies? ¿O sales para interactuar con la gente? Que reflexionen cómo están en la sociedad, ¿vale? O, para mí la más importante, es desde el punto de vista de tu identidad personal. Cómo te has relacionado con los medios de comunicación, cómo son tus relaciones sociales, pero a lo mejor es antes cómo te ves a ti misma, cómo te ves a ti mismo. Es decir, qué imagen, qué expreso. Hablo sobre mis orígenes, sobre mi ideología, hablo algo de los objetivos que yo tengo, de qué tipo de valores, qué tipo de contenidos creo yo como prosumidor. Entonces les haces ponerse a estos jóvenes frente a sus creaciones, frente a las fotos que suben a las redes sociales. Oye, ¿por qué subes este tipo de fotos? ¿Qué quieres transmitir cuando subes esta foto en una playa y se te ven los pies? ¿Qué quieres transmitir cuando haces una foto a un plato de comida? O cuando te haces una foto con tu pareja en una puesta de sol. ¿Qué buscas ahí? ¿Qué buscas transmitir? Pues yo creo que con estos tres ejes se puede trabajar el tema de la educación mediática y también reflexionar un poco en la sociedad en la que nos estamos moviendo. Y hasta aquí mi comunicación. Así que ahora agradeceros la escucha y tenemos un tiempo para hacer preguntas. ¿Vale? Ya sabéis que como estamos en streaming, pues hay que hacerlas al micro, o como nos han dicho los organizadores, pues yo las repito y que se puedan escuchar y para que queden grabadas. Bueno, felicitaciones por la exposición. Antes que nada, dado la permanencia del mundo de la estética, yo debo decir que tu emoji es más guapo que tú mismo. Y luego, por buscarte un poco las cosquillas, supongo que sabes que muchos de los fundadores de redes sociales o de incluso de todos estos dispositivos que tú abogas por llevar a las clases, están retractándose de alguna forma, incluso llevan a sus hijos a escuelas que no utilizan pantallas. ¿Qué te parece este tipo de experiencia? Dije que para buscarte las cosquillas. No, me parece muy interesante la reflexión, pero no es nueva. Quiero decir, ¿por qué los profesores de la educación pública llevan a sus hijos a la educación privada? Es lo mismo. Es decir, tú eres docente en la pública, apuestas por lo público, pero para tu hijo llevas a lo privado. Tú eres creador de redes sociales, apuestas por las redes sociales, pero no quieres que tus hijos estén en las redes sociales. No quieres que estén en las redes sociales en una determinada edad, en un determinado momento. Pues a lo mejor eso va por el tema de la educación mediática. Porque ellos están, pero nadie les ha explicado cómo estar. Lo que hablaba antes del uso de la tecnología. A lo mejor hay que decirle a los chavales, vale, ya estáis.
no tiene remedio, pero cuando habéis dado al acepto, ¿sabéis a lo que habéis dado a aceptar? ¿Sabéis que vuestras fotos a partir de ahora ya no son vuestras, sino que son de Facebook o de Instagram? Habrá que te diga, me da igual, no lo sé. Bueno, pues a lo mejor ahora te da igual, pero dentro de 25 años, cuando te quieras presentar a un trabajo o te quieras presentar a la política, pues te van a sacar, como le sacan a los políticos, los tweets de hace 10 o 15 años, las imágenes que has subido a las redes sociales de hace 10 o 15 años, de reflexionar. Es decir, que Zuckerberg se salga de Facebook. También hay que ver cuál era el origen de Facebook, ¿no? Si hemos visto la película de La Red, pues nos cuenta un poco que era un tema de ver fotos para ligar, básicamente. Ver las fotos de las estudiantes de las universidades americanas para a partir de ahí poder contactar con ellas. Lo que se ha convertido después. Yo creo que los medios están ahí, las redes sociales. Lo que sí que me parece es que están apostando, también por las multas de la Unión Europea y por los conflictos que han tenido, en cambiar las normas y que ellos imponen para el uso. Pues a lo mejor va por ahí, es decir, ser más exigentes los gobiernos, no dejarles, como les dejamos camino libre a la Google, a través de Google, de YouTube, Facebook, etcétera, y les dimos permiso de acceder a todo, sino que haya una regulación de decir, bueno, te doy permiso temporal, pero si yo me quiero ir, puedo irme con todas mis cosas, no se quedan para ti. ¿No? Está el problema de poder desaparecer, de Internet, que no quede siempre, etcétera. Yo creo que es un tema de la legislación, pero a veces la gente crea algo y de repente se da cuenta que eso ha sido demasiado grande y quiere que sus más cercanos no entren directamente, sino que entren poco a poco. Habrá que ver la evolución en el futuro, pero yo no me creo que los hijos de estos personajes creadores de las redes sociales no acaben estando en las redes. Es como cuando el político dice que sus hijos no quieren que se dediquen a la política y la mayoría acaban ahí, como los docentes dicen que sus hijos no quieren que se dediquen a la docencia. Eso decía mi padre, que era profesor, y aquí estoy yo de profesor. Y los que están en las redes sociales pues dicen lo mismo y sus hijos acabarán siendo influencer o en las redes sociales. Pero sí que me parece un debate interesante, que es, yo soy el creador, pero no quiero que la gente, mis hijos, los más cercanos, entren como yo quiero que entren los demás, porque sé lo que hay detrás. Así que hay un interés económico detrás al final, ¿vale? Porque estos perfiles, las fotos, tus gustos, etcétera, pues hace que te lleguen sugerencias a las redes, que te llegue sugerencia al mail, etcétera, etcétera. Hablando de temas de ciberseguridad, si el micro está encendido o no está encendido, si te llega información, si haces búsquedas, etcétera, etcétera. El tema de las pop-ups, las cookies, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es el debate de la ciberseguridad, que es otro debate también muy interesante. Bueno, a mí también me pareció súper interesante la conferencia. Mi pregunta es un poco más académica, por decirlo de alguna manera. Cuando vos hablabas de que los profesores tienen como el deber de transformar cómo se da la interacción en las aulas y eso, yo pienso qué lugar se le da a la formación de estos profesores, porque por ejemplo en muchos grados, en muchos profesorados, a lo largo de todo el plan de estudios a veces solo hay una sola asignatura correspondiente a tecnología. Entonces sí está bien, es obvio que los profesores tienen como este mandato, como este deber de ir transformando las clases, pero ¿quién los transforma a ellos, digamos? O sea, ¿cómo se da la formación para que estos profesores estén preparados para afrontar todos estos cambios tecnológicos, más allá de que uno está bombardeado constantemente de tecnología? No sé. Bien. Hay una cuestión en España que se llama la formación permanente. Y todos los docentes que están en la función pública tienen, no voy a decir la obligación, deberían el compromiso de una formación permanente. Es decir, a mí me hace gracia, por ejemplo, nosotros aquí en la universidad, todos nuestros contenidos los tenemos en un campus virtual, en una red Moodle de la universidad. Entonces, para acceder a esa red Moodle de la universidad, la propia universidad dio cursos de formación para los profesores. En un principio, ese curso de formación era obligatorio para los profesores. Si tú no no hacías ese curso de formación en Moodle, la universidad no te daba acceso al campus virtual. ¿Qué pasa? Que somos 2.500 profesores.
de los cuales hay 1000 que son eventuales. Entonces, claro, no podías hacer a 1000 que entran cada año, hacerles este curso. Al final se dio acceso a todos los profesores a Moodle sin ninguna formación. Pero a estos profesores que entran les pasa como a los jóvenes, que son nómadas del conocimiento. Entonces, saben usar Moodle. O si no saben usar Moodle, entran en tutoriales de YouTube para saber cómo se suben los contenidos a Moodle, porque todas sus asignaturas tienen que estar en el campus virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que la formación la puedes tener, formación permanente, fuera de la universidad, o no te queda más remedio que, si estás dentro de la universidad en nuestro caso, o si estás dentro de la educación reglada, todos los centros educativos tienen página web del instituto, del colegio, y suben contenidos. Pero en la educación pública, en primaria y en secundaria en España, existen los centros de formación del profesorado, donde se da formación permanente, y hay un montón de cursos, de redes sociales, de Fliplet Classroom, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Que en España son fuera del horario docente. No tienen reducción de horas y no está remunerado. Entonces eso quiere decir que no lo hacen. Entonces, si tú quieres apostar por una verdadera formación permanente, sea en tecnología, sea en derechos humanos, sea en habilidades sociales, en lo que sea, lo que hacen en otros países es esa formación, te quitan horas de docencia. O se hacen en el horario laboral. En vez de ir a dar clase de 12 a 2 de la mañana, de 12 a 2 de la mañana tienes una formación que te quita horas y entra dentro del salario. Aquí en España esa formación permanente hay que hacerla de 4 a 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, no te quita horas, te sobrecarga de trabajo y no tiene prácticamente ningún reconocimiento más allá de los traslados. Eso quiere decir que la gente no hace formación permanente, no hace formación en tecnología. Y cuando formas a los futuros docentes les das en España una asignatura en primero de carrera, que es TICS. Se lo das cuando entran a la universidad con 18 años. Lo lógico sería que esa asignatura se la dieras el último curso, cuando ya van a salir como docentes y les explicas todos estos conocimientos. ¿Cuál es la suerte que tenemos? Que estos jóvenes están hiperconectados, que ya tienen su smartphone y todos estos conocimientos ya los tienen. Lo que tenemos que hacer en las diferentes asignaturas, y yo creo que lo hacen muchos profesores, es adaptarlo, porque quien más, quien menos, cada profesor tiene su página web personal, tiene su blog, tiene su canal de YouTube y les dice a los alumnos que vayan allí, que lean esto, que suban esto otro. Pues al final estamos haciendo educación mediática, a veces sin ser conscientes de que estamos haciendo educación mediática. Pero cuando yo les digo a los alumnos, tenéis que hacer un blog de esta asignatura, que es lo que antes les mandaba en papel, que hicieran un diario de la asignatura, exactamente lo mismo. Antes en papel les mandaba a escribir, ahora les mando a escribir al ordenador y crear un blog. O el otro les dice, oye, hay que grabar un pequeño vídeo, un pequeño corto vinculado con esta asignatura. Ahí estás haciendo educación mediática. Puedes dedicar un tiempo a explicarles cómo grabar el vídeo, o les puedes decir, búscate un tutorial. Que tienes el Movie Maker ahí y con el Movie Maker cortas y editas y lo haces. Pero al final estamos haciendo educación mediática en las aulas. Nosotros aquí los que estamos formando a futuros docentes. ¿Que se podría hacer mucho mejor? Por supuesto, pero es que esta asignatura se colocó hace 30 años en el plan de estudios. Y como los planes de estudios no se renuevan, pues sigue habiendo solo una asignatura de tecnología. Cuando en el mundo que estamos, pues algo más habría que hacer. Por lo menos tendría que haber dos. Yo en mi caso, en educación social, tengo una asignatura en cuarto. Una optativa en cuarto de medios de comunicación social. Con lo cual ellos, los que cogen esta optativa, ven medios de comunicación y tecnologías en primero y medios de comunicación y tecnologías en cuarto. Tienen dos asignaturas. Ya tienen el doble que cualquier otro. Y aún así, yo veo que tienen muchas carencias para llevar todo este tema de los medios de comunicación social al futuro profesional que ellos tienen. Pues bueno, reformar los planes de estudio. Hay que decírselo a los de arriba, que son los que diseñan los planes, hagan esto y una formación permanente adecuada para que los maestros y maestras que están en ejercicio, profesores que están con chavales ya, puedan reciclarse en todo el tema de las tecnologías. Pero bueno, dependemos de las autoridades políticas.
Bueno, como quieras. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Yo quería hacer un par de preguntas. Por un lado, si educamos a las TICs de las dos preguntas desde el punto de vista de la socialización. Si educamos a las TICs con su lenguaje, el lenguaje que ya utilizan en las redes, habrá también que educar en otros lenguajes, en otro lenguaje que no sea ese mismo lenguaje de la red. Lo digo porque a veces hay críticas a que el lenguaje o lo que se expresa por redes sociales pues no tiene cuestiones como pensamiento crítico, no tiene cosas como profundización, sigue unas lógicas diferentes a otras lógicas que puede ser la académica. Y por otro lado, no estamos reproduciendo otro tipo de sociedades o subsistemas de la sociedad, en este caso algoritmos que plantean empresas como Google, Twitter. Al final, el éxito en nuestras clases puede ser que consigan ser reflexivos o críticos, pero el éxito en una red social, en YouTube y demás, van a ser likes y van a ser ajustarse a lo que pide el algoritmo y ajustarse a esa visión estética que no es igual realmente lo que deberían hacer. No sé, son dos reflexiones que planteo así. Vale. Respecto a que si los nuevos lenguajes, pues efectivamente, claro, que alguien que te diga que tienes mucho hype o que eres mi crush, pues claro, a lo mejor a alguien que no sea de la generación Z, no te digo a un millennial ni siquiera, tienes que ser de la generación Z para que te digan, eres mi crush y que lo entiendan. Es que tengo el hype por las nubes. Bueno, es decir, el uso de lenguaje, el uso de anglicismos, ¿vale? O el hashtag, o eres trending topic, ¿vale? Pues algo términos que nos parecían absolutamente extraños hace 3 años, ahora ya todo el mundo los vamos incorporando. Es que somos trending topic, es que vamos a crear un hashtag educación social, un hashtag Facultad de Educación de Palencia, etcétera. Entonces, bueno, efectivamente hay que adaptarse a los lenguajes. Yo no creo que se corra un riesgo por tener este tipo de lenguajes, siendo consciente que es un lenguaje propio de las redes sociales. Hay otro lenguaje académico, que es el que utilizamos con los estudiantes para darles clase, cuando ellos nos exponen sus trabajos, cuando ellos nos escriben sus trabajos académicos, nadie va a poner ahí crush, ni hype, ni trending topic. Ya les decimos que hay que hacer los trabajos siguiendo las normas APA. Ellos a veces te dicen, ¿pero esto qué es? Entonces, pues es un lenguaje académico. Igual que tú usas un lenguaje en las redes, aquí hay que usar un lenguaje académico. Respecto al pensamiento crítico, yo diría, ¿de verdad hacen pensamiento crítico en la universidad? Claro, esa sería la primera pregunta. ¿De verdad hacen pensamiento crítico en la universidad? Si hacen pensamiento crítico en la universidad, con nuestras asignaturas, con los textos, con los debates que generamos en clase, pues entonces será fácil llevar ese pensamiento crítico a las redes sociales, que se den cuenta de que detrás hay un negocio, de que esto está en manos de multinacionales, de que Google compre Facebook, compre YouTube para tener todos los datos, quiere decir algo, etcétera. Es decir, si de verdad existe ese pensamiento crítico en la universidad, no será nada difícil trasladar ese pensamiento crítico a su relación con las redes sociales. Y respecto a crear algoritmos, subsistemas, que todo vaya en tema de likes o de me gustas, etcétera, pues también les podemos trabajar en ello. Yo ahora trabajo con las estudiantes de educación social para que generen stories en Instagram vinculados a los ámbitos de la educación social. Pues algo que puede ser una historia haciendo fotos, pasándomelo bien, para que la gente le dé un me gusta. No, vamos a hacer una foto, por ejemplo, una story sobre personas con capacidades diferentes, autistas, síndrome de Down, otro tipo de discapacidades, crear una story y que la gente le dé likes a eso también. O sea, que le gusta que alguien hable de personas con discapacidad, que creemos una story en Instagram con personas mayores. Entonces, vale, hacemos algoritmos, etcétera, pero llevémoslo al terreno de la educación social. A los de primaria, lo que decía antes, utilicemos el mundo de los videojuegos, vale, que nos quieren, que ahora Fortnite se ha metido en un agujero negro y no sabemos si va a salir de ahí.
Bueno, pues utilicemos eso para meterla en la clase de conocimiento del medio natural y llevar el trabajo de los agujeros negros. Ahora todos los chavales nos llegan al aula de primaria o de secundaria desesperados por el agujero negro de Fortnite. Si no sabemos que Fortnite está en un agujero negro, es que no jugamos a Fortnite, y si no jugamos a Fortnite, no somos ni generación Z ni nada que se le acerque. Pero aprovecha, oye, ¿sabes lo que es un agujero negro? ¿Puede Fortnite salir de ese agujero negro? Si todo el universo Fortnite cae en un universo negro, ¿sale por otro sitio o no? Entonces, puedes llevarlo al universo que a ti te interesa. Requiere un esfuerzo, claro. Es mucho más fácil coger el tema de astrología que está en el libro de texto y poner las actividades que pone el libro de texto y di sí, no y contesta estas preguntas. Ahí está la reflexión si lo quiere hacer. Pero yo me quedaría con la pregunta de ¿hay pensamiento crítico en la universidad? Bueno. Si no hay más preguntas...